iglesia de Lezuza. La iglesia de Lezuza, Albacete, es un monumento de carácter nacional desde 1982. Posteriormente fue declarado bien de interés cultural. La iglesia está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. El templo, como es normal en estos casos, fue construido en varias fases. La nave principal se levantó en la primera mitad del siglo XVI, con trazas góticas tardías. Tiene 48 metros de largo, por 8 de ancho y 13 metros de altura. Está dividida en 5 tramos, cada uno de ellos con su correspondiente bóveda de crucería, formando variados diseños de forma estrellada. La cabecera poligonal de 3 paños se cubre también con bóveda de nervaduras góticas. Entre los contrafuertes exteriores y perpendiculares al eje del templo se abren capillas con bóveda de cañón. Destaca la capilla del Bautismo, de estilo renacentista, de bóveda ovalada con linterna y con bajorrelieves en las pechinas de los 4 evangelistas. En el lado opuesto, junto a la sacristía mayor, otra capilla con cúpula. Durante el siglo XVII se construyó la torre con una escalera de caracol de bellísima factura, que conduce hasta el campanario. El chapitel, de pizarra, de estilo toledano, se construyó a principios del siglo XVIII. En este mismo siglo se construyó la actual capilla de la Virgen de la Cruz, sobre un antiguo claustro. El promotor de las obras fue don Francisco González Durán, comisario de la Inquisición. La capilla tiene planta de cruz latina, con cúpula. En las pechinas, de nuevo, se representan las figuras de los evangelistas. La entrada principal se encuentra al norte, portada de diseño gótico con arquivoltas. En el tímpano, una hornacina con una escultura de la Piedad. Un atrio del siglo XVIII protege este acceso. Al poniente se halla otra entrada construida en el siglo XVIII, con arco adintelado. Una cornisa, probablemente reutilizada de la colonia romana de Libisosa, remata la portada. Anexa al templo se encuentra la Casa de la Tercia, un lugar donde se almacenaban los diezmos y primicias de la iglesia. Se termina su construcción en el año 1768, según una inscripción que aparece en la fachada principal. En la esquina que da a la plaza, aparece el pedestal del emperador Marco Aurelio, con una leyenda en latín. En la última línea puede leerse Coloni Libisosanorum. En su origen, la piedra y la estatua del emperador estarían en el foro de la colonia. Posteriormente, en el siglo XVII, ambas estaban en el claustro de la iglesia. La Casa de la Tercia pasó a manos privadas en el siglo XIX. En el presbiterio destaca por su magnitud y riqueza el retablo y las pinturas murales, obras de características barrocas realizadas a finales del siglo XVII y principios del XVIII. El escultor Josep Montllor, proveniente de Toledo, fue el autor del retablo. Está dividido en 3 calles. En la central aparece en la parte superior el Padre Eterno, sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Debajo se representa el Calvario, con Cristo en la cruz, acompañado de su madre y de San Juan. Destaca en la parte central la imagen de la Inmaculada Concepción, talla policromada de principios del siglo XVIII. La escultura nos presenta a la Virgen en pie y con las manos en oración.
con un ligero movimiento del torso que hace que pierda la pesadez. Un movido manto azul, ricamente estofado y policromado con flores, da un especial dinamismo a la imagen. Las calles exteriores están flanqueadas por columnas salomónicas. A la izquierda nos encontramos la talla de San Antonio y, coronando en la parte superior, la escultura de San Pedro. En la calle de la derecha, en el remate del retablo, aparece San Pablo y debajo, entre las columnas, la exquisita talla de San José con el Niño Jesús, obra de preciosa policromía con abundantes dorados de estilo castellano de mediados del siglo XVIII. Las pinturas murales, de excelente calidad, son obra del pintor sevillano don Pedro de Guzmán y Bez. En ellas se narra la historia de la predicación de San Pablo en Libisosa y el martirio de San Vicente y San Leto, según lo escribe el bachiller Alonso de Requena y Aragón en un libro publicado en 1647. El bachiller Alonso de Requena era natural de Lezuza. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el título de bachiller en leyes. Posteriormente, fue presbítero de la iglesia de Lezuza. En las pinturas murales del panel izquierdo podemos ver a San Pablo, subido en una piedra o pedestal, dirigiéndose a los magistrados de la colonia de Libisosa. Según cuenta el bachiller Requena, convirtió a la fe al gobernador romano, Probo, y a Xantippe, su mujer, y a otras muchas personas. En el panel derecho se representa el martirio de San Vicente y San Leto. Ambos eran hermanos, naturales de Toledo, y llegaron a Libisosa huyendo de las persecuciones que los romanos hacían a los cristianos. Finalmente, serían quemados vivos en el lugar conocido como el Vallejo de los Mártires, que se encuentra a 1 kilómetro de la población en dirección a Tiriez. Más arriba encontramos una pintura en la que figura Santa Máxima, que recibe la aparición de los santos mártires. Ellos le indican el lugar del martirio y le piden que en ese lugar se levante un templo en su memoria. Las pinturas que se encuentran en la parte superior del panel izquierdo simbolizan la consagración del Templo de los Santos Mártires. A dicha consagración, y siguiendo lo escrito por el bachiller Requena, asistieron el arzobispo de Toledo y los obispos de Cartagena, Valeria y Laminio. Tanto el retablo como las pinturas murales han sido restauradas recientemente, concluyendo las obras en el año 2007. Contribuyeron a sufragar los gastos del proceso de restauración el Ayuntamiento, la Parroquia, la Diputación de Albacete, la Consejería de Cultura y los propios vecinos de la localidad. Es importante destacar en el lado del Evangelio, al lado del presbiterio, la caja de un impresionante órgano barroco. El órgano fue construido en 1773 por Gaspar de la Redonda Ceballos, un prestigioso organero de Campillo de Altobuey, Cuenca. Las tallas y esculturas fueron realizadas por José Castell, vecino de Villahermosa, Ciudad Real, y por Juan de Rivas, natural del Bonillo, Albacete. El dorado y la policromía corrió a cargo de Gabriel Mira, de la población de Aspe, Alicante. La parte instrumental del órgano fue destruida durante la Guerra Civil. Hoy, la Asociación de Amigos del Órgano Histórico de Lezuza, junto con el Ayuntamiento y la Parroquia, están promoviendo su reconstrucción. La patrona del pueblo es la Virgen de la Cruz, que está en la capilla que lleva el mismo nombre. Es un grupo escultórico de una belleza singular, formado por María, con los brazos en cruz y la mirada hacia el cielo. Entre sus rodillas aparece Cristo muerto y 2 ángeles sujetándole los brazos. La escultura, de autor anónimo, está datada a finales del siglo XVI y principios del XVII. Es una obra de transición del Renacimiento al Barroco. Probablemente fue realizada en Toledo, la capital del arzobispado al que ha pertenecido Lezuza hasta la creación de la diócesis de Albacete en 1950.
El grupo escultórico que forma la Virgen de la Cruz, según recientes investigaciones, es una composición inspirada en una obra del artista italiano Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel hizo un dibujo con esta misma disposición y se lo regaló a su amiga Vittoria Colonna, la marquesa de Pescara. Un grabador italiano, Julio Bonassone, lo reprodujo en estampas y estas llegarían hasta nuestro escultor anónimo de Toledo, el que realizaría la escultura por encargo de la Cofradía de la Vera Cruz. La Virgen de la Cruz ocupa el lugar central en un retablo moderno de características neoclásicas. Hecho en Valencia en 1962 en el taller de Domingo y Llopis. En sus pinturas aparecen encarnadas las figuras de las donantes y su familia, conocidas en el pueblo como las Sandovalas, la Asunción en la parte superior y en los laterales San Carlos Borromeo y San Agustín. En el Museo Parroquial, ubicado en la Sacristía Mayor, se pueden contemplar diversas esculturas, piezas de orfebrería, ornamentos y otros objetos de indudable valor. Sin duda, los lezuceños podemos sentirnos orgullosos del gran patrimonio histórico y artístico que hemos heredado de nuestros antepasados. En nuestras manos está el saber valorarlo y la responsabilidad de conservarlo.